Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el fascinante mundo del sistema nervioso, explorando su morfología. Exactamente. Si eres estudiante de psicología y te estás sumergiendo en las bases biológicas y neurológicas del comportamiento, Ujú. este deep dive te va a encantar. Totalmente. Descubrir la estructura del sistema nervioso es como obtener un mapa de nuestra mente, Sí. ¿verdad? Nos ayuda a comprender cómo se organiza, cómo procesa la información. Ajá. Y en última instancia, cómo influye en nuestro comportamiento. Así es. Es como tener la llave para descifrar el código de nuestras acciones y reacciones. Exactamente. Y en este deep dive, no solo exploraremos las diferentes partes del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal, Sí. sino que iremos más allá. Claro. Veremos cómo se relacionan con funciones vitales, Ya. como la respiración, el movimiento e incluso el aprendizaje. Por supuesto. Comencemos nuestro viaje por una estructura pequeña pero poderosa. El tallo encefálico, también conocido como tronco cefálico. A veces se le llama cerebro reptil porque es una de las partes más antiguas del cerebro. El cerebro reptil. ¡Ey! Me encanta esa analogía. ¿Y dónde se encuentra exactamente? ¿Qué lo hace tan importante? Bueno, el tallo encefálico se encuentra en la base del cerebro, conectando la médula espinal con el resto del encéfalo. Ajá. Y es responsable de funciones vitales como la respiración, Ok. la frecuencia cardíaca, Sí, sí. la presión arterial y el ciclo de sueño-vigilia. Wow. Imagínate la cantidad de procesos que ocurren en esta pequeña estructura sin que seamos conscientes de ello. Es increíble pensar que algo tan pequeño pueda tener un impacto tan grande en nuestra vida diaria. Sí, ¿Y podrías contarnos un poco más sobre las tres partes principales que componen el tallo encefálico? por supuesto. El mesencéfalo, Sí, la protuberancia anular ajá. y el bulbo raquídeo. Claro, comencemos con el mesencéfalo. Ok. Se encuentra en la parte superior del tallo encefálico y juega un papel crucial en el control de los movimientos oculares Ajá. y la audición. De hecho, interviene en la localización del sonido. Procesa señales auditivas que nos permiten determinar de dónde proviene un sonido. Es fascinante. Algo tan complejo como la localización del sonido Ya. comienza en una estructura tan pequeña Exactamente. como el mesencéfalo. Así es. Luego, esa información auditiva viaja a áreas más especializadas del cerebro, como la corteza auditiva, donde se procesan aspectos más complejos del sonido, como el reconocimiento de palabras o la melodía de una canción. Impresionante. ¿Y qué nos puedes contar sobre la protuberancia anular? La protuberancia anular, también llamada puente de Barolio, se encuentra justo debajo del mesencéfalo y actúa como un puente de comunicación vital entre el bulbo raquídeo, la médula espinal, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Es como un centro de conexiones. Exactamente. Permite que la información fluya de manera eficiente entre las diferentes partes del cerebro. Y finalmente llegamos al bulbo raquídeo, la parte inferior del tallo encefálico que conecta directamente con la médula espinal. Y el bulbo raquídeo también está involucrado en funciones vitales como el mesencéfalo y la protuberancia anular. Por supuesto. El bulbo raquídeo controla funciones absolutamente esenciales para la vida, como la respiración, Ajá. la frecuencia cardíaca, la deglución e incluso las náuseas. Sin duda, una estructura pequeña pero poderosa. Imagina, por ejemplo, que inhalamos una partícula irritante. ¿Qué? El bulbo raquídeo, al detectar esta irritación, desencadena el reflejo de la tos para expulsar la partícula y proteger nuestras vías respiratorias. Es increíble pensar en la cantidad de funciones que controla el tallo encefálico. ¿Sí? Oh. Y hablando de estructuras complejas, me intriga la formación reticular. Ah, Esa red neuronal que se extiende a lo largo del tallo encefálico. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? la formación reticular es una red intrincada de neuronas que se extiende a lo largo del tallo encefálico, conectando diferentes áreas del cerebro y la médula espinal. Esta red juega un papel crucial en una variedad de funciones, desde el control del sueño y la vigilia hasta la regulación del tono muscular y los reflejos. Espera un momento. Sí. Formación reticular ascendente y descendente, SARA y SAR. Ajá. He leído esos términos en mis libros de texto, pero me confunden un poco. Claro que sí. Es natural que al principio parezcan un poco confusos. Ajá. La formación reticular ascendente, o SARA, es la responsable de transmitir información sensorial desde la médula espinal hacia la corteza cerebral, manteniéndonos despiertos y alerta. Piensa en ella como la mensajera que lleva las noticias importantes al jefe. Ajá. Entonces, si el SARA está funcionando correctamente, nos sentimos despiertos y receptivos a lo que sucede a nuestro alrededor. Exactamente. Mientras que la formación reticular descendente, o SAR, lleva información desde la corteza cerebral hacia la médula espinal,
influyendo en el tono muscular, la postura y los reflejos. Podríamos decir que es la encargada de ejecutar las órdenes del jefe. Ya veo. El SARA nos mantiene alerta y el SAR nos ayuda a movernos y reaccionar. Precisamente. Mm, Y para entender mejor la importancia del SARA, sí. piensa en esos momentos en los que te cuesta mantenerte despierto en clase. Ah, sí. Es posible que tu SARA no esté funcionando a pleno rendimiento, quizás por falta de sueño o por un ambiente monótono. Es increíble cómo una estructura tan pequeña como la formación reticular puede tener un impacto tan grande en nuestra capacidad de aprendizaje. Exacto. Y además de regular el sueño y la vigilia, Sí. la formación reticular también juega un papel importante en la modulación de la atención, la memoria, el aprendizaje e incluso las emociones. Wow. Realmente la formación reticular es una estructura multifuncional que orquesta una gran variedad de procesos mentales y conductuales. Y ahora, me gustaría pasar a una estructura que siempre me ha fascinado por su complejidad Ajá, y su importancia para la coordinación y el equilibrio. el cerebro. El cerebelo. A pesar de ser mucho más pequeño que el cerebro, El cerebelo contiene más de la mitad de las neuronas del encéfalo. Es una estructura fascinante que desempeña un papel crucial en la coordinación de los movimientos, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Es increíble pensar que una estructura tan pequeña pueda contener tantas neuronas. ¿Y cómo se organiza el cerebelo para llevar a cabo todas estas funciones? El cerebelo está dividido en dos hemisferios cerebelosos conectados por una estructura central llamada vermis. Su superficie, al igual que la del cerebro, está llena de pliegues llamados folia. Espera, folia. ¿Qué son exactamente? Las folias son como pequeñas arrugas o pliegues en la superficie del cerebelo. Ok. Estos pliegues aumentan significativamente la superficie de la corteza cerebelosa, Ajá. lo que le permite albergar una mayor cantidad de neuronas y, por lo tanto, procesar información de manera más eficiente. Es como si el cerebelo estuviera tratando de aprovechar al máximo el espacio disponible. Exactamente. Y si hablamos de la corteza cerebelosa, esta está organizada en tres capas. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. y he oído hablar de las células de Purkinje. Son esas neuronas con forma de árbol que se encuentran en el cerebelo. Exacto. Las células de Purkinje son un tipo de neurona que se caracteriza por su forma de árbol, con una extensa ramificación de dendritas. Estas células son esenciales para la función del cerebelo, ya que reciben información de otras neuronas ¿Ah, sí? y la transmiten a los núcleos profundos del cerebelo. Ya veo. Entonces, las células de Purkinje actúan como un centro de retransmisión de información dentro del cerebelo. Precisamente. Y los núcleos profundos del cerebelo, a su vez, envían señales a otras partes del cerebro, Ajá. como el tallo cerebral y la corteza motora, para coordinar los movimientos. Es un proceso increíblemente complejo. ¿Y qué sucede si el cerebelo no funciona correctamente? Si el cerebelo se ve afectado por una lesión o una enfermedad, Sí. puede haber una variedad de problemas, Mm. desde la falta de coordinación, conocida como ataxia, hasta temblores, dificultades para hablar y problemas de equilibrio. Vaya. Ahora entiendo por qué el cerebelo es tan importante para nuestra vida diaria. Y hablando de estructuras que son cruciales para nuestra vida diaria, Sí. me gustaría pasar a la médula espinal, esa autopista de la información que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. La médula espinal es una estructura larga y cilíndrica que se encuentra dentro de la columna vertebral protegida por las vértebras. Es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, Ajá. transmitiendo información sensorial y motora. Es decir, que la médula espinal es la responsable de que podamos sentir el calor del sol en nuestra piel, mover nuestras piernas para caminar o retirar la mano rápidamente cuando tocamos algo caliente. Exactamente. La médula espinal es esencial para la percepción sensorial y el control motor. Sí. Y si recordamos lo que hemos visto antes, Ajá. la médula espinal está compuesta por sustancia gris y sustancia blanca. Sí, recuerdo haber leído sobre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ajá. Pero no estoy seguro de entender bien la diferencia entre ambos. Claro que sí. La sustancia gris, ubicada en el centro de la médula espinal, tiene forma de mariposa Ok. y está compuesta principalmente por los cuerpos de las neuronas, Ajá. donde se procesa la información. La sustancia gris es el centro de procesamiento de la médula espinal. Exacto. Y la sustancia blanca, que rodea la sustancia gris, Sí. está compuesta principalmente por los axones de las neuronas, Ajá. las fibras nerviosas que transmiten la información a lo largo de la médula espinal. Es como si la sustancia gris fuera el procesador central y la sustancia blanca los cables que llevan la información. Una excelente analogía. La médula espinal es una estructura
altamente organizada, ¿Mm? con diferentes tractos de sustancia blanca que transmiten información específica, Ajá. como la sensibilidad al tacto, o que la Sí. temperatura, Sí. el dolor o las órdenes para el movimiento de los músculos. Y hablando de la organización de la médula espinal, es importante destacar que no solo transmite información, sino que también puede procesarla y generar respuestas de forma independiente. Espera, ¿quieres decir que la médula espinal puede tomar decisiones sin la intervención del cerebro? En cierto modo, sí. Pensemos en los reflejos, esas respuestas automáticas que nos protegen de situaciones peligrosas. Por ejemplo, el reflejo rotuliano, cuando el médico golpea nuestro tendón rotuliano con un martillo. Sí. O el reflejo de retirar la mano rápidamente cuando tocamos algo caliente. Ah, claro. Esos reflejos son la prueba de que la médula espinal puede actuar rápidamente sin necesidad de que la información viaje hasta el cerebro. Exactamente. La médula espinal procesa la información sensorial Ajá. y puede generar respuestas motoras rápidas e involuntarias para protegernos de daños. Esto es crucial para nuestra supervivencia, ya que nos permite reaccionar ante peligros potenciales en milisegundos. Increíble. Es como si la médula espinal tuviera su propio sistema de defensa incorporado. Y ahora que hablamos de protección, recuerdo que la médula espinal, al igual que el cerebro, está protegida por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. ¿Podrías recordarnos cómo funcionan esos sistemas de protección? Por supuesto, las meninges son 3 capas de tejido conectivo que envuelven y protegen el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal. Estas capas, de afuera hacia adentro, se llaman dura madre, aracnoides y pia madre. Mira, madre aracnoides, pia madre. Sí. Menuda colección de nombres. Y cada una de estas capas tiene una función específica. Así es. La dura madre, como su nombre indica, es la capa más externa y resistente. Es como una armadura que protege al sistema nervioso central de lesiones. La aracnoides, la capa intermedia, tiene una estructura similar a una tela de araña, con trabéculas que la conectan con la pia madre. Ajá. Y la pia madre, la capa más interna, Ok. es la que está en contacto directo con el tejido nervioso, siguiendo todos sus pliegues y surcos. Es decir, que tenemos 3 capas de protección, cada una con sus características especiales, Sí. que trabajan juntas para proteger nuestro preciado sistema nervioso central. Exactamente. Y entre la aracnoides y la pia madre circula líquido cefalorraquídeo, o ECR, Ajá. que baña y amortigua el cerebro y la médula espinal. ALCR. Es el líquido misterioso del que tanto he oído hablar. ¿Y cuáles son sus funciones principales? El ECR cumple varias funciones vitales. En primer lugar, actúa como un amortiguador hidráulico, protegiendo el sistema nervioso central de golpes y movimientos bruscos. Imagina que el cerebro y la médula espinal están flotando en este líquido, lo que reduce el impacto de cualquier golpe o sacudida. Es como si el SCR fuera un sistema de suspensión natural para nuestro cerebro. Exactamente. Además, el ECR transporta nutrientes y oxígeno al tejido nervioso Ok. y elimina productos de desecho. Y no menos importante, Ajá. ayuda a mantener la presión intracraneal estable, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Increíble. Realmente, las meninges y el líquido cefalorraquídeo forman un equipo perfecto para proteger y mantener la salud de nuestro sistema nervioso central. Y hablando de equipos perfectos, no podemos olvidar la importancia de la irrigación sanguínea para el buen funcionamiento del sistema nervioso. El cerebro, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% del oxígeno y la glucosa que utiliza el cuerpo. Es decir, que el cerebro es un órgano muy demandante en términos de energía. ¿Y cómo llega la sangre a todas esas estructuras que hemos estado explorando? El cerebro recibe su suministro de sangre a través de 2 pares de arterias principales, las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Las arterias carótidas. Yeah. Esas son las que se pueden palpar a ambos lados del cuello, ¿verdad? Exacto, las arterias carótidas internas se ramifican desde las arterias carótidas comunes en el cuello y ascienden hasta la base del cráneo donde penetran en el cerebro. Esas arterias irrigan la mayor parte del cerebro. Incluyendo los hemisferios cerebrales, el diencéfalo y parte del tallo cerebral. Son responsables de irrigar zonas muy importantes del cerebro. ¿Y qué hay de las arterias vertebrales? ¿Por dónde entran al cerebro? Las arterias vertebrales ascienden por la parte posterior del cuello, a través de los orificios transversos de las vértebras cervicales, y entran al cráneo a través del foramen magno, el orificio que comunica la médula espinal con el cerebro. Es decir, que las arterias vertebrales recorren un camino bastante complejo hasta llegar al cerebro. Así es. Bueno. Y una vez dentro del cráneo. Sí. Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que irriga la parte posterior del cerebro, incluyendo el cerebelo, el puente de Barolio y parte del bulbo raquídeo. Ya veo.
Entonces tenemos las arterias carótidas internas irrigando la parte anterior del cerebro Sí. y las arterias vertebrales y la arteria basilar irrigando la parte posterior. ¿Y cómo se aseguran de que todas las zonas del cerebro reciban suficiente sangre? En la base del cerebro, las arterias carótidas internas y la arteria basilar se conectan para formar un anillo arterial conocido como el círculo de Willis. El círculo de Willis suena a algo mágico, Bueno, como un círculo de poder. en cierto modo sí es mágico. El círculo de Willis es una estructura anatómica que permite una distribución equitativa de la sangre a todas las partes del cerebro, incluso si una de las arterias principales se obstruye. Eso es increíble. Es como un sistema de seguridad para asegurar que el cerebro siempre reciba suficiente sangre, incluso en situaciones de emergencia. Exactamente. El círculo de Willis es un ejemplo de la increíble capacidad del cuerpo para adaptarse y proteger sus órganos vitales. Y hablando de protección, ¿qué nos puedes contar sobre el drenaje venoso del cerebro? ¿Cómo se elimina la sangre que ya ha circulado por el cerebro? El drenaje venoso del cerebro se realiza a través de un sistema de venas que recogen la sangre y la transportan de vuelta al corazón. Ok. Sin embargo, a diferencia de las arterias, Sí. las venas cerebrales no siguen el mismo camino. ¿A qué te refieres con que no siguen el mismo camino? Las venas del cerebro no discurren junto a las arterias, sino que discurren por la superficie del cerebro y desembocan en unos espacios llamados senos venosos durales. Senos venosos durales. ¿Qué son esos espacios? Los senos venosos durales son espacios que se encuentran entre las capas de la dura madre. Ok. Estos senos recogen la sangre venosa del cerebro y la transportan hacia las venas yugulares internas, que la llevan de vuelta al corazón. Es decir, que la sangre venosa del cerebro no drena directamente al corazón, sino que primero pasa por estos senos venosos durales. Exacto. Y este sistema de drenaje venoso tan particular ayuda a regular la presión intracraneal Sí. y a proteger el cerebro de cambios bruscos de presión. Fascinante. Cada vez que nos adentramos en el estudio del sistema nervioso, descubrimos nuevos mecanismos de protección y regulación que nos asombran. Y es que el sistema nervioso es un sistema complejo y delicado que requiere de mecanismos de protección y regulación muy precisos para funcionar correctamente. Y ahora me gustaría volver a la formación reticular. ¿Qué? Esa red neuronal que se extiende a lo largo del tallo cerebral. Recordemos que esta estructura juega un papel crucial en el control del sueño y la vigilia. Claro. Hablamos de que la formación reticular actúa como un interruptor que activa o desactiva diferentes áreas del cerebro, Sí. modulando nuestro estado de alerta y conciencia. Exactamente. Y para comprender mejor este proceso, Ajá. es importante hablar del sistema activador reticular ascendente, o SARA, Sí. que envía proyecciones neuronales a la corteza cerebral, promoviendo la vigilia y la atención. ¿Y cómo funciona este sistema activador? ¿Que lo activa o lo desactiva? El SARA es activado por una variedad de estímulos sensoriales, como la luz o el sonido, Ajá. el tacto e incluso los cambios en la temperatura. Ya veo. ¿Por eso nos despertamos cuando suena el despertador o cuando entra luz por la ventana? Exactamente. La llegada de estos estímulos sensoriales al SARA provoca que éste envíe señales a la corteza cerebral, Ajá. despertándola y preparándola para procesar la información entrante. Por otro lado, la disminución de los estímulos sensoriales, junto con la liberación de ciertas sustancias químicas en el cerebro, como la melatonina, promueven la desactivación del SARA y la inducción del sueño. Entonces, durante el día, el SARA está activo, manteniéndonos despiertos y alerta, mientras que por la noche, la disminución de los estímulos sensoriales y la liberación de melatonina desactivan el SARA, permitiéndonos conciliar el sueño. Así es. Y además de regular los ciclos de sueño y vigilia, la formación reticular y en particular el SARA, Sí. también juega un papel importante en la modulación de la atención, la memoria y aprendizaje. Wow. Realmente, la formación reticular es una estructura multifuncional que orquesta una gran variedad de procesos cognitivos y conductuales. Y si recordamos lo que mencionamos antes, Sí, también tiene un papel crucial en el control del sistema nervioso autónomo. que regula funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y la presión arterial. exactamente. La formación reticular no solo nos mantiene despiertos y alertas, sino que también se encarga de mantener el equilibrio interno de nuestro organismo. Es increíble cómo una estructura tan pequeña puede tener un impacto tan grande en nuestra vida. Y es que el sistema nervioso es una obra maestra de la evolución. Un sistema complejo y sofisticado que nos permite interactuar con el mundo que nos rodea, procesar información, generar emociones, aprender, recordar y tomar decisiones. Ahora, hablando de una de las maravillas del sistema nervioso, Sí. me gustaría destacar la importancia del cerebelo en el aprendizaje motor.
El cerebelo. Esa estructura que ya hemos explorado y que es fundamental para la coordinación y el equilibrio. ¿Qué nos puedes contar sobre su papel en el aprendizaje motor? El cerebelo juega un papel crucial en el aprendizaje y la ejecución de movimientos precisos y coordinados. Piensa en actividades como tocar un instrumento musical, practicar un deporte o simplemente caminar. Todos estos movimientos requieren de una gran precisión y coordinación. Y el cerebelo es el responsable de que podamos realizarlos con fluidez y armonía. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera el cerebelo nos ayuda a aprender y mejorar nuestros movimientos? El cerebelo recibe información sensorial de los músculos, las articulaciones y los órganos del equilibrio. Y la compara con las órdenes motoras que envía el cerebro. Sí. De esta manera puede detectar cualquier error o desajuste en el movimiento y enviar señales de corrección a los músculos. Es como un maestro de orquesta que ajusta la afinación de los instrumentos para que la música suene perfecta. Exactamente. El cerebelo es el maestro de la coordinación, Ajá. ajustando constantemente los movimientos para que sean precisos, fluidos y eficientes. Y este proceso de ajuste y corrección se produce de forma inconsciente, ¿verdad? Bien. No tenemos que pensar en cada pequeño movimiento que hacemos. Exacto. El cerebelo trabaja de forma automática, sin que tengamos que ser conscientes de ello. Es increíble. Nuestro cerebro realiza una cantidad de tareas complejas sin que seamos conscientes de ello. Y gracias a la capacidad del cerebelo para aprender y recordar secuencias de movimientos, Sí. podemos automatizar tareas motoras complejas, como tocar el piano o conducir un coche, Ajá. sin tener que pensar en cada paso del proceso. Es decir, que el cerebelo es el responsable de que podamos realizar tareas complejas de forma automática, sin tener que prestar atención a cada detalle. Exactamente. El cerebelo libera la corteza cerebral de la carga de controlar cada pequeño movimiento, permitiéndole concentrarse en tareas más complejas como la planificación, la toma de decisiones y la creatividad. Fascinante. El cerebelo es como un asistente personal que se encarga de las tareas rutinarias, liberando a nuestro jefe, la corteza cerebral, para que pueda dedicarse a asuntos más importantes. Y hablando de la corteza cerebral, me gustaría destacar la importancia de la médula espinal en la transmisión de información sensorial y motora entre el cerebro y el resto del cuerpo. Recordemos que la médula espinal es como la autopista de la información que conecta el cerebro con el cuerpo. Exacto. Y si recordamos lo que hemos visto antes, la médula espinal está compuesta por sustancia gris y sustancia blanca, con la sustancia gris en el centro procesando información y la sustancia blanca transmitiéndola a través de los axones de las neuronas. Precisamente. Y para entender cómo funciona la médula espinal en este proceso de transmisión de información, es importante comprender los conceptos de vías ascendentes y vías descendentes. Vías ascendentes y vías descendentes. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Las vías ascendentes son haces de fibras nerviosas que llevan información sensorial desde el cuerpo hacia el cerebro. Acá. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, Sí. la información del calor viaja desde los receptores sensoriales en la piel hasta la médula espinal y de allí, a través de las vías ascendentes, hasta el cerebro, donde se procesa la información y se percibe la sensación de calor. Ya veo. Las vías ascendentes son las que nos permiten sentir el mundo que nos rodea. Exactamente. Y las vías descendentes son haces de fibras nerviosas que llevan órdenes motoras desde el cerebro hacia los músculos. Ajá. Por ejemplo, cuando decidimos mover un brazo, Sí. la orden motora viaja desde el cerebro hasta la médula espinal. Ok. Y de ahí, a través de las vías descendentes, hasta los músculos del brazo que se contraen para ejecutar el movimiento. Es decir, que las vías descendentes son las que nos permiten mover nuestro cuerpo. Exactamente. Las vías ascendentes y las vías descendentes trabajan en conjunto para permitirnos percibir el entorno y actuar sobre él. Es un sistema increíblemente complejo y preciso. Y para ilustrar cómo funcionan las vías ascendentes y descendentes, Sí. me gustaría poner un ejemplo. El reflejo de retirar la mano cuando tocamos algo caliente. El reflejo de retirada. Ese que nos salva de quemarnos. Exactamente. Cuando tocamos algo caliente, los receptores sensoriales en la piel envían una señal de dolor a la médula espinal a través de las vías ascendentes. En la médula espinal, esta señal activa una interneurona, que a su vez activa una motoneurona. Una motoneurona, esa es la neurona que envía la orden al músculo para que se contraiga. Exactamente. La motoneurona envía una señal a través de las vías descendentes hasta los músculos del brazo, provocando que la mano se retire rápidamente del objeto caliente. Ya entiendo. Es una cadena de eventos que se produce en milisegundos, Sí, permitiéndonos reaccionar rápidamente ante un estímulo doloroso. exactamente. Y lo más interesante es que todo este proceso, desde la percepción del dolor hasta la retirada de la mano, Ajá. se produce en la médula espinal sin necesidad de que la información llegue al cerebro.
Es decir, que la médula espinal puede tomar decisiones rápidas sin consultar al jefe, el cerebro. Así es. Los reflejos son respuestas automáticas e involuntarias que nos protegen de daños sin necesidad de que seamos conscientes de ello, y esto nos lleva a otro aspecto fundamental de la protección del sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, no recuerdo haber escuchado ese término antes. ¿De qué se trata? La barrera hematoencefálica es una estructura especializada que regula el paso de sustancias desde la sangre al cerebro. Es como un filtro selectivo que protege al cerebro de sustancias tóxicas y agentes patógenos que puedan circular en la sangre. Wow. Es decir, que nuestro cerebro tiene un sistema de seguridad que controla quién entra y quién no. Exactamente. La barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos del cerebro y por astrocitos, Sí. un tipo de célula guial que proporciona soporte estructural y funcional a las neuronas. Y este filtro es muy importante, ¿verdad? Por supuesto. Si sustancias tóxicas o agentes patógenos llegaran al cerebro, podrían causar graves daños. Así es. La barrera hematoencefálica es fundamental para mantener la salud del cerebro. Por ejemplo, protege al cerebro de infecciones, toxinas y medicamentos que podrían afectar su funcionamiento. Sin embargo, es importante destacar que no todas las sustancias son bloqueadas por la barrera hematoencefálica. Algunas moléculas, como el oxígeno, la glucosa y algunos aminoácidos, Sí. son capaces de atravesarla para nutrir el cerebro. Es increíble cómo nuestro cuerpo ha desarrollado mecanismos tan sofisticados para proteger al cerebro. Y ahora que hemos explorado las principales estructuras y funciones del sistema nervioso, desde el tallo encefálico hasta la médula espinal, desde las meninges hasta la barrera hematoencefálica, me gustaría preguntarte, ¿cómo impacta este conocimiento en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos usar esta información para mejorar nuestra calidad de vida? Esa es una pregunta muy importante. Comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso nos permite tomar decisiones más conscientes sobre nuestra salud física y mental. Por ejemplo, ahora que sabemos la importancia del sueño para el buen funcionamiento del sistema nervioso, Sí. podemos esforzarnos por mantener una buena higiene del sueño, con horarios regulares y un entorno adecuado para descanso. Exactamente. También podemos ser más conscientes de la importancia de la actividad física para la salud del cerebro. El ejercicio físico no solo fortalece nuestros músculos y huesos, sino que también promueve la neurogénesis, Sí. la formación de nuevas neuronas y mejora la función cognitiva. Es decir, que mover nuestro cuerpo también ayuda a mantener nuestro cerebro en forma. Así es. Y también podemos ser más conscientes de la importancia de la alimentación para la salud del cerebro. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables proporciona los nutrientes que el cerebro necesita para funcionar correctamente. Evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas también es fundamental para proteger la salud de nuestro sistema nervioso. Entonces, dormir bien, hacer ejercicio y comer sano son hábitos que benefician tanto a nuestro cuerpo como a nuestro cerebro. Exactamente. Y además de estos hábitos saludables, Sí. es importante cultivar una actitud positiva ante la vida, Ah. manejar el estrés de forma adecuada Ok. y estimular nuestra mente con actividades que nos desafíen y nos apasionen. El aprendizaje continuo, la interacción social y la búsqueda de nuevas experiencias enriquecen nuestras conexiones neuronales y promueven la plasticidad cerebral. Es decir, que cuidar de nuestro bienestar emocional también es fundamental para la salud del cerebro. Así es. El cerebro es un órgano plástico que se adapta y cambia a lo largo de la vida. Cuanto más aprendemos sobre cómo funciona nuestro cerebro, Sí, mejor podemos cuidarlo y potenciar su funcionamiento. exactamente. El conocimiento es poder. Y en el caso del cerebro, este poder nos permite tomar decisiones informadas para vivir una vida más plena y saludable. Realmente es asombroso cómo el conocimiento del sistema nervioso nos empodera para tomar decisiones que impactan directamente en nuestra calidad de vida. Así es. Y para los estudiantes de psicología, este conocimiento es aún más relevante, ya que la comprensión de las bases biológicas del comportamiento es fundamental para su formación profesional. Claro, al fin y al cabo, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos tiene su origen en el sistema nervioso. Exactamente. Comprender la morfología del sistema nervioso, es decir, la estructura y organización de sus diferentes componentes, nos proporciona las bases para entender cómo se procesa la información, cómo se generan las emociones y cómo se producen las conductas. Es como si tuviéramos el manual de instrucciones de nuestro propio cerebro. Nos permite entender cómo funciona cada parte,
cómo interactúan entre sí y cómo influyen en nuestra experiencia del mundo. Una excelente analogía. Y este manual de instrucciones nos ayuda a comprender, por ejemplo, cómo una lesión en una determinada área del cerebro puede afectar a funciones específicas como el lenguaje, la memoria o el movimiento. O cómo la alteración en la actividad de ciertos neurotransmisores, esos mensajeros químicos que permiten la comunicación entre las neuronas, puede dar lugar a trastornos como la depresión o la ansiedad. Exactamente. El conocimiento de la neuroanatomía y la neurofisiología nos proporciona las herramientas para comprender la complejidad del cerebro humano y su relación con la conducta. Y este conocimiento es fundamental para los futuros psicólogos, que deberán integrar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en su práctica clínica. Así es. Un psicólogo que comprende las bases biológicas del comportamiento puede abordar los problemas de sus pacientes desde una perspectiva más amplia e integral, considerando tanto los factores ambientales como los procesos neurobiológicos que subyacen a la conducta humana. Hablando de procesos neurobiológicos que subyacen a la conducta humana, me gustaría volver a la formación reticular, esa red neuronal que se extiende a lo largo del tallo cerebral y que hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este Deep Dive. Es una estructura que me ha fascinado por su complejidad y su influencia en una gran variedad de funciones, desde el control del sueño y la vigilia hasta la modulación del dolor. La formación reticular es, sin duda, una estructura clave para comprender cómo funciona nuestro cerebro. Su nombre, reticular, hace referencia a su estructura similar a una red, con neuronas interconectadas que se extienden a lo largo del tallo cerebral. Y esta red neuronal, a pesar de su aparente simplicidad, juega un papel crucial en funciones tan diversas como la regulación del tono muscular, la integración de la información sensorial y la activación de la corteza cerebral. Exactamente. La formación reticular actúa como un filtro que selecciona la información sensorial relevante y la envía a la corteza cerebral, manteniéndonos alerta y preparados para responder a los estímulos del entorno. Además, modula la actividad de otras áreas del cerebro, como el tálamo y el hipotálamo, influyendo en funciones como el sueño, la atención y las emociones. Increíble. Realmente la formación reticular es una estructura multifuncional que orquesta una gran variedad de procesos mentales y conductuales, y una de las funciones más importantes de la formación reticular es la regulación del estado de alerta y la atención, ¿verdad? Así es. La formación reticular ascendente, o SARA, es la responsable de enviar proyecciones neuronales a la corteza cerebral, modulando nuestro nivel de conciencia y atención. Podríamos decir que el SARA es el despertador del cerebro, el que nos permite estar despiertos, alerta y receptivos a la información del entorno. Es decir, que gracias al SARA podemos concentrarnos en una tarea, ignorando las distracciones del entorno. Exactamente. El SARA actúa como un filtro que selecciona la información sensorial que llega al cerebro, permitiendo que nos enfoquemos en lo que es relevante en cada momento. Es fascinante pensar que una estructura tan pequeña como el SARA pueda tener un impacto tan grande en nuestra capacidad de aprendizaje, trabajo e interacción con el mundo. Y no olvidemos que la formación reticular también juega un papel crucial en la regulación del sistema nervioso autónomo, controlando funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y la presión arterial. Es decir, que la formación reticular no solo nos mantiene despiertos y alertas, sino que también se encarga de mantener el equilibrio interno de nuestro organismo. Precisamente. La formación reticular es un ejemplo de la increíble capacidad del cerebro para integrar y coordinar una multitud de funciones, asegurando nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Realmente, este viaje a través del sistema nervioso ha sido una experiencia reveladora. Hemos explorado estructuras que, aunque a menudo pasan desapercibidas, son esenciales para nuestra vida. Hemos visto cómo el tallo encefálico controla funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca, cómo el cerebelo coordina nuestros movimientos y nos ayuda a mantener el equilibrio, cómo la médula espinal transmite información sensorial y motora entre el cerebro y el cuerpo, y cómo las meninges y la barrera hematoencefálica protegen al sistema nervioso central. Y hemos destacado cómo la formación reticular, esa red neuronal que se extiende a lo largo del tallo cerebral, juega un papel crucial en la regulación del sueño y la vigilia, la atención, el tono muscular y el sistema nervioso autónomo. Para nuestros oyentes, estudiantes de psicología que se adentran en el estudio de las bases biológicas del comportamiento, esperamos que este Deep Dive haya sido una herramienta valiosa para comprender la complejidad y la belleza del sistema nervioso. Recuerden que este conocimiento no es solo teórico, sino que tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. Cuidar nuestro sistema nervioso a través de hábitos saludables como el sueño adecuado, la alimentación balanceada, el ejercicio regular y el manejo del estrés nos permite mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el sistema nervioso. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Nos vemos en la próxima inmersión en el conocimiento.